Nada, lo que digo, mi amor, que dice. Pucha, yo estoy así. Y él les corto la salida de acá. Ya, ¿y no hice por el otro lado? Porque si me pongo así de espalda sale un foco inmenso. Si me pongo por acá, sale un tremendo foco. Ahí no. Estamos en vivo. Ya estamos en vivo, muy bien. Estamos en vivo con la familia de Zetay, con los papás de Zetay, y qué gusto una tarde más donde vamos a poder compartir un espacio con las psicólogas de Zetay. Esta tarde estamos con nuestra querida Gabriela Delgado, es una psicóloga A1 muy querida por sus niños, por sus jóvenes adolescentes, una profesional de primer nivel. Además, nos trabaja el área de los recursos humanos en las empresas y sabe cuánto cariño le tenemos y respeto por su profesionalismo. Y los papitos lo saben, así es que qué bueno que estén conectados con nosotros, sean todos muy bienvenidos, tenemos una horita de aprendizaje y hoy vamos a hablar de lo importante que es el rol de los padres, la vida de los niños, de los adolescentes. Entonces, sin más, le doy el pase a Gaby para que haga su presentación. Gabycita, buenas tardes. Buenas tardes, Yolita, muchas gracias por la presentación. Empezamos. La pregunta que nos planteamos hoy día es ¿por qué los adolescentes reaccionan? ¿No? Es una pregunta muy común que tenemos entre los padres. ¿Por qué reacciona tanto mi hijo adolescente? ¿No? Hablamos de la impulsividad. Primero determinar que la adolescencia es la etapa de la independencia, ¿no? Se le conoce por esta característica que empieza a incrementar. La OMS considera actualmente que la adolescencia está entre las edades de 10 a 19 años. Todos nosotros la conocemos como una etapa de riesgos, pero también de oportunidades, de incremento en realidad de la disconformidad. Esto es algo que generalmente genera mucha preocupación entre los padres, ¿no? La disconformidad que tienen los adolescentes. Es por esto que los padres pues tienen miedos, preocupaciones constantes que muchas veces los llevan a consulta. También sabemos que los adolescentes, muchos de ellos tienen problemas para manejar todo lo que se les viene junto con las nuevas exigencias sociales y las exigencias cognitivas, ¿no? La adolescencia es una etapa en la que empiezan las exigencias en estos dos aspectos, sociales y cognitivas. Hay mucho a qué adaptarse. Y por esto es muy posible que el adolescente necesite ayuda para superar estos riesgos que se encuentran en el camino. Entonces, nos planteamos esta pregunta: ¿por qué reaccionan los adolescentes? Tenemos una respuesta: impulsividad. Así que vamos a hablar de lo que significa la impulsividad en la adolescencia. Aunque ellos en realidad tengan la capacidad de razonamiento lógico, porque su madurez de pensamiento ya se lo permite, han alcanzado una madurez de pensamiento, ya no es concreto, ahora es abstracto. No siempre se utiliza esta madurez de pensamiento para tomar buenas decisiones, ¿no? Esto es algo especialmente que sucede en situaciones de alto nivel emocional. Entonces sabemos que los adolescentes están más propensos a conductas de riesgo. Esto lo sabemos todos, ¿no? Pero ¿por qué están más propensos a conductas de riesgo? Creo que hay dos razones. La primera son las limitaciones cognitivas, es decir, no están completamente maduros, y la segunda es la poca experiencia vital. Un adolescente piensa menos en consecuencias hipotéticas a futuro, o sea, piensa menos en lo que puede pasar, y piensa más en recompensas inmediatas. Esto es especialmente a lo que le llamamos impulsividad, el no pensar en lo que puede suceder a futuro, sino solamente en las recompensas inmediatas, ¿no? Entonces, naturalmente, esto es natural, esta etapa es mucho más impulsiva que la etapa de la adulta, ¿no? Independientemente de las características temperamentales que tenga mi hijo adolescente. Es decir, estamos hablando en términos generales. De ahí, de esta generalidad, hay muchas individualidades, ¿no? Claro está. Pero en general creo que hay esta característica.
Entonces, por ende hay en la adolescencia mucha dificultad para regular sus propios estados de ánimo, por ejemplo, ¿no? Y comportamientos que vienen por motivaciones propias, ¿no? Los padres están precisamente en esta etapa para ayudarlos a controlar, a aprender esta importante tarea de regular sus propios estados emocionales y a la vez sus comportamientos. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Entonces, seguimos con el porqué de la impulsividad. Algunas de estas diferencias bien conocidas entre la toma de decisiones de un adolescente y la toma de decisiones de un adulto en realidad tienen una base neurológica y la voy a explicar para que podamos tener en cuenta que existe una base fisiológica que sustenta el hecho de que un adolescente todavía no está maduro para tomar decisiones por sí solos y que por ende necesita de sus padres. Conocemos que en las regiones cerebrales implicadas en la planeación a largo plazo, regulación de emociones, control de impulsos y la evaluación de riesgos y recompensas, estas áreas del cerebro todavía se encuentran aún en desarrollo durante la adolescencia. Es conocido que unos maduran antes que otros, ¿no? Eso también lo conocemos por características individuales. Unos maduran antes, otros maduran después. ¿Qué va a intervenir en esa maduración? Predisposición genética y experiencias vividas. Conocemos también que los cambios del sistema límbico, base de las emociones, que suceden cerca de la pubertad, primera etapa de la adolescencia, conducen al adolescente a buscar la novedad, el riesgo, y es por eso que esta situación contribuye a una mayor emocionabilidad, también mayor vulnerabilidad a situaciones estresantes. Es por esto que nosotros podemos ver que nuestros hijos adolescentes son más susceptibles, son rápidamente afectados por los cambios y pueden evidenciar más consecuencias también de los cambios, del estrés, ¿no? Es posible también, por otro lado, en la misma línea, que la corteza prefrontal, que es una área que participa en la planeación a largo plazo, juicio, toma de decisiones, se encuentra también inmadura hasta el fin todavía de la adolescencia, incluso hasta llegar al inicio de la adultez. Incluso algunos investigadores han definido que debido al juicio inmaduro, los adolescentes no deberían considerarse plenamente responsables de sus actos. ¿Por qué decimos esto? Entonces, ¿quiénes son responsables de sus actos? Si nosotros creemos que ellos ya cognitivamente son capaces de tomar sus propias decisiones, de juzgar, ¿no? Entonces, yo creo que los padres, esto no quiere decir que ellos no asumen sus consecuencias, ¿no? Son los padres los responsables. Esta idea quiere decir que son los padres los encargados de prever, supervisar las conductas del adolescente, ¿no? De darle motivos para que él pueda regular por sí solo sus propias conductas. ¿Okay? Entonces, conociendo esto, vamos a hablar de un tema que es de mucho interés en la etapa de la adolescencia, y es la vulnerabilidad a influencia de pares. Pasamos a la siguiente lámina. La vulnerabilidad a la influencia de pares es algo que causa mucha preocupación en la adolescencia. Debido a la inmadurez justamente que mencionaba, es posible que los adolescentes cedan ante presiones que los adultos pues ya somos capaces de resistir, ¿no? La influencia de los pares en realidad en esta etapa aumenta en medida que ellos buscan independizarse del control materno. ¿Por qué? Porque aquí surge el deseo de lograr ya no la aprobación del padre, como lo hacía el niño, ¿no? El niño busca que su papá le aplauda, que le diga que ha hecho las cosas correctas, que le dé recompensas, ¿no? Acá el adolescente ya no va a buscar eso, el adolescente ahora va a buscar esa aprobación, pero en el grupo de pares, en sus amigos. Y por ende también, como en cualquier otra etapa, surgen temores en base a los intereses, ¿no? En esta etapa, como el interés está en torno a lo social, entonces acá el temor más común del adolescente es el rechazo social, lo cual definitivamente va a afectar a su toma de decisiones.
no necesariamente tiene que haber alguien que esté coaccionando a mi hijo para que él actúe de una u determinada manera, ¿no? Esto es algo que yo creo que sucede de manera natural, como parte de la dinámica social en la que todos estamos envueltos, ¿no? Creo que los adolescentes, y esto sucede en todas partes, ¿no? Los adolescentes más populares, los adolescentes más influyentes son los modelos de los demás compañeros. Entonces, es por esto donde surge la importancia de un control, de un acompañamiento, de la vigilancia de los padres, ¿no? Preguntarme a quién está imitando mi hijo, debo conocer las personas con las cuales él se está influenciando, porque de esta manera yo también iré conociendo más sus pensamientos, pensamientos que muchas veces son ocultos para los padres, ¿no? Porque el adolescente, como quiere independizarse del control paterno, entonces a veces oculta un poco sus formas de pensar, sus convicciones, ¿no? Poco a poco va siendo más sincero, pero generalmente en las primeras etapas él quiere independizarse de ese control o de esa influencia paterna. Entonces no tenemos que ver esto necesariamente como una conducta desadaptativa, sino como algo propio de las características de su etapa evolutiva, ¿no? Tenemos que conocerlo bien. Entonces, si conozco esas características de la vulnerabilidad, la influencia de pares y de la impulsividad que tienen bases fisiológicas, bases neurológicas, entonces, ¿qué debo hacer frente a esto, no? ¿Qué necesita mi hijo adolescente en todo caso? Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué necesita mi hijo para poder afrontar de la mejor manera, para salir airoso de esta situación? ¿Qué necesita? Primero, lo que necesita son reguladores. Él necesita que eduque su voluntad. Ya no regulo su comportamiento de manera inmediata y concreta como lo hacía en la niñez, como cuando era pequeñito, ¿no? Sino que ahora yo le permito que él experimente sus propias consecuencias frente a sus actos, ¿no? En la adolescencia las consecuencias creo que suelen ser más útiles a largo plazo, porque es un proceso que le permite al adolescente que ya tiene un pensamiento más elaborado, reflexionar y adquirir aprendizajes sobre lo que significa tomar una decisión, ¿ok? Entonces, consecuencias a largo plazo funcionan más en la adolescencia. ¿Qué más necesita mi hijo adolescente? Un ejemplo que lo ayude a juzgarse a sí mismo. Tengo que dar el ejemplo como padre. El adolescente es mucho más susceptible a situaciones con alta carga emocional, como lo dije, ¿no? Y él se vuelve mucho más juicioso sobre las conductas de sus padres, sobre todo si le afectan en sus emociones. Y entonces él empieza a increpar. Es por esto que es en esta etapa, creo que como padres debemos tener el doble de cuidado sobre el ejemplo que le estoy dando. Aquí debo atender más a los detalles de mi comportamiento como padre, ¿no? A lo que significa cada decisión que yo tome. Como por ejemplo, mi hijo de niño no se dará cuenta si yo soborno a alguien, pero de adolescente sí lo va a hacer porque ya sabe lo que significa y este es un gran ejemplo. ¿Okay? Entonces tengo que tener más en cuenta los detalles sobre el ejemplo que le estoy dando a mi hijo. Lo que también necesita es acompañamiento y supervisión. Creo que debo conocer bien a sus pares, aunque parezca en realidad todo lo contrario. El hecho de que mi hijo adolescente sepa que existe un adulto que lleva el control de las decisiones de la casa, que le dice qué es lo que sucederá, esta dinámica le da una sensación de seguridad, porque él no siente que las cosas van a salir de control, él no siente la responsabilidad de tener que prever lo que va a suceder, sino que el control lo tiene el adulto. Y esto a él le da seguridad, ¿ok? Entonces él tiene que sentir que tiene figuras de autoridad que controlan, que regulan lo que sucede en el hogar. Y por último, creo que lo que necesita el adolescente por todas estas características, pasamos a la siguiente. Por último, creo que lo que necesita es empatía. Que yo me ponga en su lugar, que me ponga a pensar cómo siente él, cómo siente mi hijo adolescente. Para, en lugar de solo juzgarlo, en realidad explicarle cómo son las cosas, ¿no? Enseñarle, llevarlo a un aprendizaje. Y para esto solo basta con retroceder un poquito atrás, recordar cómo eran nuestros sentimientos, a qué le temíamos cuando éramos adolescentes, cómo eran nuestras convicciones. Tal vez nuestros hijos se parecen mucho a nosotros cuando éramos chicos
Y esa experiencia que nosotros hemos tenido nos va a ayudar a entender que ellos necesitan de nosotros, necesitan que los eduquemos con amor para poder afrontar esos retos de la adolescencia. Muchas gracias. Excelente, excelente, Gaby, como siempre, impecable tu presentación. Qué puntual y qué apropiado todo lo que nos dice, papitos. Cuánta certeza en lo que ella va diciendo. ¿Cuál es nuestro rol como padres? ¿Cómo estamos ejerciendo nosotros la autoridad, la disciplina, el orden en casa? ¿Cuántos conflictos personales también tenemos que resolver nosotros porque se transmiten? Y justamente ahí voy a entrar yo a completar un poquito la información, ya desde el punto de vista de papás, para que juntos podamos hacer un análisis y puedan ustedes engancharse con las preguntas y conectarnos con el tema de hoy. Entonces yo voy a hablar un poquito sobre la importancia y cómo criamos hijos resilientes. Parto con esto. Los niños tienen derecho a cometer errores, ¿cómo no? Aquí Aurea Gómez utiliza a ser perdonados. Yo diría que más que perdón, a ser comprendidos. Necesitan personas a quien respetar, adultos cuyo ejemplo y autoridad puedan seguir. Nuestros niños, nuestros jóvenes necesitan experiencia, ternura, amabilidad, osadía, valor, momentos para dar, momentos para recibir, para integrarse y para participar. Estamos, papitos, todos en el mundo viviendo tiempos complicados. Los adultos tenemos un maletín de herramientas para salir adelante y enfrentar los desafíos mucho más equipado que los jóvenes, que los niños. Yo digo siempre en las conferencias, le decía en la mañana a mis alumnos en la universidad, qué difícil momento están pasando nuestros jóvenes adolescentes, quienes todavía están en proceso de socializar, de tener pertenencia a grupo, y que ahora un año prácticamente están en casa. Sí, estamos protegidos en casa, como siempre decimos que utilicemos ese término los adultos, pero se están privando de miles de experiencias que los adultos hemos vivido. Ellos no. Por lo tanto, sus niveles emocionales, sus reacciones impulsivas, su frustración está a flor de piel. Porque como bien dice Gaby también, tenemos que comprender que el cerebro del ser humano madura de nuca a prefrontal y lo alcanza a aproximadamente 27, 28 años. Entonces, ¿de qué hablamos? Y prefrontal, ojo, que es la zona, la última en madurar y que nos dice que es la zona de toma de decisiones, juicio crítico, raciocinio, planificación, ejecución, etcétera. Los chicos tienen 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, 18, están en la adolescencia y queremos que sean maduros. No lo son, papitos, no lo son. 20, 21, 22 están alcanzando maduración absoluta de la zona de prefrontal, zona del juicio crítico, 27, 28 años. Tenemos que ser permisivos en el sentido de darles el permiso que maduren, tolerantes, amables, amorosos con ellos. Nos toca hacerlo. Tenemos que educar su mente, educar su corazón. Miren, educar la mente sin educar el corazón no es educar. Entonces tiene que haber un equilibrio entre la razón y corazón. No podemos querer ser estrictamente racionales y ejecutivos y ordenar, y aquí se obedece, porque si no hay cariño, no hay amor, como bien dice Gaby, eduquemos con amor, no logramos nada. Una gota de miel o un galón de hiel. Dime tú con qué logras más, papá. Empatía, básico. No te pongas en sus zapatos, ¿sabes? Ponte en su piel. Ponte en su piel. ¿Qué está viviendo? Porque si tú como adulto en estos momentos estás en conflicto, porque evidentemente lo estamos, ¿cómo estás en ese momento en tu rol de padre o de madre o de esposa o de esposo o de profesional? ¿Te consideras una persona feliz? ¿Cuáles son tus logros, tus aprendizajes? ¿Qué te falta alcanzar? ¿Cómo estás enfrentando la pandemia como adulto? Ese análisis lo tienes que hacer de todas maneras porque esa mirada interna es la que te va a ayudar a definir un poco cómo te estás expresando con el mundo externo. Si tú estás en frustración, estás en enojo, en fastidio, mira cómo lastimas a tus niños. A los más pequeñitos, a los medianos, a los adolescentes. Tu prisa, tu enojo, tu ausencia. ¿Cómo les enseñas? Miren la foto de la segunda mamá. Claro, todos están fastigados y aturdidos porque estamos frente a un computador y ahora la clase la llevamos con los chicos, pero ese nivel de frustración significa que eres tú quien no, como adulto, no estás controlando estos estados de ánimo y evidentemente el niño menos y el adolescente menos aún. Tu prisa, miren la última foto, tu prisa, bueno, cuando salíamos, ¿no? Tu prisa no es la prisa suya. Mira la otra foto, tarde de chicas, tú en tu teléfono, tú en tu celular, en tu mundo, ¿para qué salieron? O tarde con el papá, ahí está el papá en su mundo.
y la niña está aburrida. Tenemos muchos casos y estamos atendiendo, y justo Gaby tiene muchos casos de niños cuyos papás están separados y los papás se conectan con los niños a través de la tablet, de la computadora, y los niños se aburren de estar 40 minutos con un papá al frente que de pronto no tiene más cosa que preguntarle cómo le fue, hijita, y qué hiciste, hijito, y cómo te fue acá, hijito, y estás estudiando, hijito. Pero esto es un interrogatorio, tenemos que ser sumamente creativos para tratar de captar la atención del niño, no en cantidad, no 40 minutos conectados, 20 minutitos, pero que sean ricos, porque si no, cada uno va a estar en su mundo y aquí no hay aprendizaje. Qué importante es la primera fase, la infancia, en la primera etapa, porque aquí formamos vínculos. Antes era así, hoy será así, pero estamos formando vínculos, nos estamos conectando. El ser humano es un ser social, necesitamos el contacto, necesitamos el grupo. Si estábamos en estos momentos antes, en campo abierto, hoy la familia está en casa y se está conectando con el mundo, con la familia, los abuelitos, los primos, los tíos, a través de los equipos, a través de las plataformas. Esto es lo que hay y así se asume. No estemos fantaseando, no estemos arriesgando, no ofrezcamos lo que no vamos a poder cumplir. No es que el sábado salimos sí o sí y nos vamos a todo lado y rompemos las reglas y los niños están esperando que llegue el sábado comiendo ansias y ese sábado por A o B no puedes hacerlo. La flexibilidad, porque no podemos ofrecer lo que no vamos a poder cumplir. ¿Cómo nos estamos comunicando como padres con nuestros hijos? Estamos en casa más tiempo, definitivamente. ¿Cómo hemos organizado nuestras tareas, nuestras rutinas? Todos son parte del equipo. O papá y mamá están discutiendo todo el tiempo que las pobres criaturas están ya, no saben qué hacer con tanto grito y alboroto, y así queremos que estudien, y así queremos que aprendan. O somos papás que por el contrario buscamos momentitos para comunicarnos y compartir un vaso de agua juntos, los cuatro, un jueguito, conversemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo como papás? Qué importante es la valoración en el tema de autoestima, esa mamá que señala, que acusa, ese papá que grita, que impone, que generan. La última foto. Impotencia, porque tú eres el adulto, tú tienes la autoridad, y si tú arrinconas, el niño no se puede defender, el adolescente no se puede defender. El adolescente, ¿qué hace? Te desafía. Cuando ya siente que ahora puede por lo menos levantar la voz o decir lo que siente, porque de pequeñito no lo hacía, de adolescente desafía. Aparte que es, como nos decía bien Gaby, es parte de su desarrollo, el ir asumiendo otros roles y desafíos. Y la mejor manera de enfrentar la adolescencia, papitos, es siendo amorosos desde la primera etapa, escuchándolos desde niños, poniendo reglas, poniendo normas, y el niño va creciendo, estructurado en un modelo para que cuando sea jovencito, ya tú solamente cosechas lo que has sembrado. Pero si no has sembrado disciplina, no has sembrado orden, hábitos, hoy de adolescente te va a costar mucho más trabajo. Esta imagen nos dirá 1000 cosas. A muchos tal vez ya les vino la palabra a la cabecita. Resiliencia. Cuando todo parece hostil y parece que ya la vida se termina, que ya aquí ya no hay vida, renace la esperanza, renace la posibilidad de crecer. La resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador. Nuestros jóvenes, nuestros niños, todos somos resilientes porque frente a un entorno como el que estamos viviendo, estamos levantando la cabeza y saliendo adelante. Entonces tenemos que sabernos resilientes, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a hacerlo, a que no se den por vencidos, que si la clase de hoy por el computador no se pudo, que la maestra, que el niño, que no se pudo, tú vas a poder hacerlo, yo estoy a tu lado y realmente tienes que estar a su lado, realmente tienes que acompañarlo, realmente tienes que crearlo en esa condición de que tú lo puedes hacer porque yo estoy a tu lado, yo te acompaño, yo valoro tus logros, aplaudo tus logros y corrijo cuando tengo que corregir, ¿no? Entonces, dejar que los niños tomen sus decisiones desde pequeños, pero con la mirada del adulto, ayudarlos a que resuelvan sus problemas, pero con la mirada del adulto. Tener fe y confianza en ellos para que cuando lleguen a la adolescencia tengan esa confianza de enfrentar los desafíos, ayudarlos a perseguir sus metas y sus objetivos, saboreando los logros. El niño viene con un 17, ay, pero ¿por qué no llegaste a 20? Trae su 15, trae su pintura linda y la mamá, sí, pero como que te faltó un poquito de color por aquí. El sí, pero, ¿no? Pero nada, mamita, aplaude ese esfuerzo de tu niño, ese logro de tu niño. Les está costando mucho a los jóvenes, a los adolescentes, familiarizarse con este nuevo sistema. Nos cuesta a nosotros. Imaginemos cómo les va a nuestros niños. Evitemos el te lo dije, te advertí, mira que no haces caso. No, al adolescente háblale poquito y concreto. No le demos el sermón de las 1000 palabras. No escuchan, se aturden, están procesando su propia información. Ya no es niño, pero tampoco es adulto.
Entonces, está en este puente, siempre decimos, es la transición, está transitando, ayúdalo a que este pase de un lado al otro sea saludable, sin críticas, sin enojos, con compañía, con amor. No busquemos tanto hijos perfectos en vez de buscar y querer hijos perfectos porque mira que tu hermanito hacía esto y tú no, porque con el otro sí, contigo no, porque hay individualidad. Busquemos mejor tener hijos felices. En vez de exigir tanto, vamos a descubrir sus talentos y aplaudir sus logros. En vez de gritar, papitos, expliquen. Si son niños pequeños, se ponen al nivel del niño pequeñito, ojito con ojito, y se le explica y se valida la emoción. Sé que estás enojado, sé que estás triste, sé que estás alegre, sé, yo lo sé, y abrazo tu emoción. En vez de ilusionar, hagamos cosas reales que sean divertidas para todos. No es que la pandemia va a terminar en un mes y en ese mes ya nos vamos de viaje, se rompió. No, porque no sabemos. Entonces no podemos ofrecer algo que ni nosotros tenemos certeza de que pueda pasar. Entonces, ¿cómo ayudamos a nuestros hijos? Dando, por ejemplo, las gracias por su apoyo, por su ayuda, por su colaboración, por su entusiasmo. Decirles que confiamos en ellos porque tenemos que confiar en ellos. Si tú, papá y mamá, no confías en tus hijos, dime quién lo va a hacer. Luego tendremos en terapia pacientes adultos inestables, emocionalmente inmaduros, porque no confían en lo que ellos pueden lograr, porque desde pequeñitos alguien les puso el rótulo de que no sabes, no puedes, tú siempre, mira que tu hermanito podía y tú no. Entonces vamos a confiar en ellos. Busquemos y valoremos el estar con nuestros hijos. Esta pandemia que nos está dejando, la factura, el sabor y el gusto de estar con los nuestros, ¿verdad? Entonces tenemos que valorarlo. No podemos estar en queja, no podemos vivir en queja. Tenemos que vivir con una actitud positiva frente a la adversidad. Ah, Yolanda, fácil, no, nadie dijo que era fácil, pero es un proceso de aprendizaje. Decirles cuando nos equivocamos, lo siento, me equivoqué, discúlpame, hijo, hija, yo lo siento mucho. Entonces ahí abres también tu emoción y te ve como un ser humano capaz de cometer errores. No, no somos perfectos. Y tienen que vernos también así. Decirles siempre lo orgullosos que estamos de ello, aplaudirlos. Eres un gran amigo, eres un excelente hermano, eres un hijo al que amo mucho, sé que te estás esforzando. Te amo. ¿Cuántas veces tenemos que decirles? 70 veces 7. Pasa tiempo con tus hijos, afirme el valor de tus hijos, sé expresivo con tus hijos. Sí, pero estoy todo el tiempo en la casa, porque con la pandemia estoy en casa. Sí, pero puedes estar todo el día en tu casa conectado con tus aparatos y haciendo tus actividades y los niños las suyas. Busquen un tiempito, como sea, para compartir esos almuerzos que antes eran imposibles, ahora estamos en mesa todos, sin aparatos, sin noticias que nos estén contaminando todo el tiempo. Afirmemos el valor de los chicos, decirles lo importante que es para nosotros como padres tenerlos presentes, saber que están bien, aplaudir sus logros, que ellos sientan que esta etapa la estamos atravesando juntos. Ser expresivos, esos papás que no abrazan, que no besan porque no, yo soy así. No, no es que yo soy así, quítate el rótulo, tú eres un papá que diario aprende. Y hoy los invitamos con Gabriela que sean papás que enseñen y que expresen su amor, utilicemos la crianza basada en el amor, la crianza positiva, el respeto por las diferencias de nuestros niños. El ser humano necesita abrazo, besos, así tal cual, besos, abrazos, besuqué, abraza mucho. Yo les digo a mis papás, cuando tus hijas salgan de tus brazos, que salgan empachadas de amor de papá, para que no estén enamoraditos de uno, de dos, de tres, empachadas del amor de papá, del abrazo de papá. Y la mamita igual. El mejor regalo que le hace un padre a un hijo es amar y respetar a su madre. Y lo mismo, el mejor regalo que hace una mamá a su hijo es amar y respetar a su padre. Si están juntos, bien unidos y bien responsables sobre la responsabilidad que significa este hogar y esa crianza. Si están separados, también con mucha madurez y con mucha confianza en que si se apoyan en profesionales, el proceso va a ser saludable para todos y van a ser niños felices, no niños que vivan con papás que están todo el día discutiendo. Acuérdense que sus hijos, nuestros hijos, son únicos e irrepetibles. Cada niño nace con su propio temperamento. Y la crianza debe ser para él a base del temperamento. Bien lo decía Gaby, tenemos una carga genética, pero acuérdense que hay una epigenética, que es la social, la cultural, lo que uno aprende. Entonces vamos construyendo el temperamento, el carácter, la personalidad de nuestro pequeñín, de nuestro jovencito. Sí, tiene genéticamente su temperamento es melancólico, ya, pero hay que ayudarlo con la otra construcción, social, cultural, hablar con él, conversar, estudiar, viajar, museos, cultura, teatro, amigos, grupos, porque eso hace que haya un balance entre lo uno y lo otro y tengamos una personalidad que pueda hacerle frente a la adversidad.
voy terminando con que miren, ¿qué cosa hace feliz a un niño, a un joven? Vamos con los niñitos, porque esos van a ser los adolescentes que mañana van a estar mucho más tranquilos. Moverse, un niño sano se mueve. Para los profesores que estamos 45 minutos en clase con los chicos, los niños necesitan moverse y ahora que está con el computador un poquito más bueno, flexibilidad, colegas, a los profesores, papitos, flexibilidad, el niño necesita ser escuchado, muchos abrazos, juguetes sencillos, dinámicas juntos, sencillos, caminar descalzo, bueno, en la casa también, eso le da libertad. Tener su mascotita, se puede, no se puede, evalúan los papás, besen mucho, abracen mucho, jueguen con cosas sencillas, porque eso nos va a ayudar a tener una crianza mucho más saludable, mucho más estable. Y me quedo con eso. No te mates trabajando por darles las mejores cosas a tus hijos. Regálales tiempo, regálales amor, porque cuando crezcan no van a recordar esos juguetes caros, pero sí van a recordar y muchísimo el tiempo que pasaron junto a ti. Así es que, papitos, en tiempo récord, Gaby y yo les hemos hecho una presentación que cumpla con las expectativas para que tengan ustedes a la mano soluciones que nos puedan ayudar en esta etapa. Entonces yo dejo de compartir, ay, a ver si yo, stop share, acá está la tecnología, ya me estoy haciendo, mira, listo. Entramos entonces a la ronda de preguntas. Tenemos por acá, Gabycita, te voy leyendo las preguntas que ya nos llegaron. Gracias por estar conectados los papitos por aquí. Entonces, la pregunta es, nos dice Cecilia, ¿cómo hacer que mi hija de 13 años me cuente lo que sucede cuando yo la veo triste? Voy respondiendo, Yolita. Bueno, sí. Bueno, el tema de que el adolescente busca liberarse un poco del control paterno es algo que se evidencia justamente en esto, ¿no? Que no quiera hablar de sus sentimientos y sus emociones. Entonces, como primer plano, yo creo que él tiene que sentir que, o ella tiene que sentir que yo respeto ese deseo de independencia, porque de esa manera estoy validando sus sentimientos, su emoción y su pensamiento. Le estoy dando autonomía, no desvalido o no anulo ese deseo de independizarse, porque si anulo eso, entonces ella nunca más va a querer tener algo propio, algo suyo, ¿no? O sea, lo voy a anular. Enseguida, obviamente, si yo quiero que mi hija empiece por no ocultar esas cosas que son importantes para mí, yo tengo que mostrarle cuál es la importancia de que ella me cuente eso, ¿no? No tengo que decírselo, tienes que contarme porque sí, tienes que contarme, ¿no? Ella necesita razones, ejemplos, modelos, incluso el modelo lo puede ver en mí, ¿no? Si yo siempre comparto con mi hija mis propias experiencias, mira, a mí me pasó esto cuando tenía tal edad, mira que he visto tal situación y creo que sucede esto, ella tiene la capacidad, ella tiene el juicio crítico para poder darse cuenta de qué es lo que debe decidir y así yo la voy convenciendo, ella misma se va a dar cuenta de lo que debe hacer, creo, ¿no? Y por supuesto, creo que siempre funciona dar el ejemplo, ¿no? Si yo le muestro a ella que en familia es donde se comparten aquellos sentimientos íntimos, es decir, le muestro que es en la familia donde ocurre la intimidad, ¿no? de los sentimientos, entonces ella se va a sentir con la confianza de hacerlo. Así es, totalmente de acuerdo. Y no te preocupes mucho, Cecilia, recuerda que es la adolescencia, son momentos en los cuales ellos a veces también quieren su silencio, están en su propio momento de reflexión, de análisis, están madurando, ese cerebrito está en pleno proceso madurativo, respetemos, pero siempre atentos, vamos observando, siempre cerca, como dice Gaby, el modelo, ¿no? Si tú te acercas, no es, hijita, ¿qué te pasa? Es, mira, hijita, te cuento que hoy yo estoy así, hoy me pasó tal cosa, entonces, ese es tu ejemplo, tú abres, le das posibilidad luego para que ella diga, sí, mami, porque a mí también, y ahí está el rebote. Entonces, así logramos más cositas. Nos dice Pedro, mi hijo cambia de actitud emocional constantemente. ¿Esto será producto de los videojuegos? ¿Qué opinas, Gavita? Bueno, si cambia de estados emocionales, también es una característica muy, muy propia porque está explorando su mundo emocional con mucha más intensidad que como lo hacía cuando era niño, ¿no? Son otras sensaciones ahora, ¿no? Entonces probablemente haya mucha intensidad o poca intensidad, ¿no? O sea, o también puede haber en el punto medio. El tema es que él está experimentando nuevas sensaciones.
pero sí, yo creo que si tú como padre estás evidenciando que hay un factor que está influenciando negativamente, obviamente tengo que darme cuenta de que si aquello que considero un factor no le está permitiendo a mi hijo desenvolverse en cualquiera de los ámbitos en los que él se desarrolla, social, académico, personal, entonces ya tengo que pensar que es un problema porque no le está no le está permitiendo un desarrollo óptimo en cualquiera de estas áreas, ¿no? Tengo Así que es. ver la causa-efecto, ¿no? Ahora, si noto mucha impulsividad en el control y en el manejo de esta conducta, también tengo que pensar que hay un riesgo alto, ¿no? Si pienso, por ejemplo, en adicciones, eh, tengo que ponerme a pensar si tengo antecedentes de familiares que han tenido comportamientos adictivos. Esto es algo con lo que también tengo que tener mucha prevención. Ujú. Eh, Eso sería todo. A eso, ¿no? Sí, y de pronto yo complemento un poquitito más. Si bien es cierto, estos tiempos nos obligan a buscar los espacios donde compartimos con los amigos a través de los videojuegos, los chicos, a través de las plataformas, las diferentes opciones que les dan. También como papás tenemos que estar muy atentos al tipo de juego, tipo de actividad, con quienes se conectan, con quienes juegan o quienes no, porque hay juegos que definitivamente lo que hacen es estimular las reacciones de agresividad e impulsividad. Y repito, lo que hemos sembrado en la niñez lo cosechamos en la adolescencia. Entonces, si has sembrado comunicación, confianza, el muchacho te va a permitir también entrar con discreción a su mundo, no para juzgar, sino para corregir. Así es que atentos a eso. Tenemos otra pregunta por acá de Milagros. Nos dice, ¿cómo mantener la conexión con mi hijo durante la cuarentena? Hoy tenemos muchas preguntas. Tengo otra por acá. ¿Cómo mantener la conexión con tu hijo en la cuarentena? Tú dirás, Gavisita. Bueno, la conexión me imagino que se refiere a la comunicación, ¿no? Esto es algo que no necesariamente tiene que nacer desde la cuarentena, sino que tuvo que existir siempre, ¿no? Ahora sí, ahora creo que es una oportunidad para incrementarla porque antes no era muy fuerte. Definitivamente creo que tengo que generar espacios donde se pueda dar, ¿no? No necesariamente le voy a decir a mi hijo, bueno, hoy vamos a hablar, porque se va a sentir totalmente invadido, ¿no? Probablemente tengo que propiciarlo. El adulto soy yo soy el que voy al frente de la familia, el que organizo todo y soy el que puede propiciar situaciones donde se genera la comunicación, ¿no? Como lo explicamos en una de las primeras preguntas, creo que tengo que yo dar el ejemplo de esa comunicación que espero de él, ¿no? Así es, así es. Y el ejemplo, empecemos con el ejemplo, ¿no? La conexión se va a mantener en la medida que nosotros seamos los primeros que demos ese pasito, ¿no? Les cuesta a ellos dar el primer paso a los chicos. Tranquilos, papitos, esta etapa va a pasar, no se angustien mucho, no se angustien. Me dice que tenemos otra pregunta por acá. Edith me pregunta, tengo una niña de 12 años, tenemos inconvenientes conductuales con ella y en esta situación que estamos se complica un poco más. ¿Cómo podría ser? A ver, ahí si me permite, Javisita, le doy una manito a Edith. Tiene 12 años, tiene inconvenientes conductuales y están complicados. Sí, pero habría, en todo caso, necesitaríamos un poquito más de información. Los invitamos a los papitos a conectarse a las redes del Centro de Tratamiento de Apoyo Integral. Aquí estamos en las plataformas. Pero vamos a un poquito globalizar. No sabemos exactamente qué inconvenientes puedes tener, pero asumimos que por sus 12 añitos puede ser la lucha por su independencia, la lucha por sus espacios, por su silencio, sus amigos, sus juegos, su mundo. Y sí, en este tiempo de cuarentena lo que han hecho los chicos es recluirse un poquito más. Están en su cuevita con su mundo y no quieren intrusos allí. Entonces tenemos que ir poco a poco ingresando. Acá dice, acá me están dando el detalle. Golpea mucho a su hermano menor. Están canalizando pues esta frustración. Es importante dar una mirada integral al paciente. Lo que acá estamos haciendo Gaby y yo es dar una mirada general, pero no podemos dar la solución al problema. Aquí el profesional tiene que hacer una buena historia clínica, tenemos que saber el caso, conocer a detalle, porque a ver, si hay un tema de violencia contra el menor, mi pregunta de cajón sería, ¿cómo está la relación mamá-papá? ¿Cómo está la relación papás con hijos, hijos hacia padres? ¿Cómo está la relación de la hermanita mayor con el menor? ¿Cómo es el menor con ella? Porque hay varios detalles que tenemos que ver. Si va y golpea de la nada, no es consecuente. Algo está pasando que empuja a que esta niña reaccione de esta manera con el hermano.
Puede ser que el hermanito, por ser chiquito, casi siempre los papás dicen, no molestes a tu hermanito, mira que tu hermanito es el más pequeño, y casi siempre el hermanito mayor se siente como con una responsabilidad muy grande y mucho peso, siendo todavía chicos, ¿no? Entonces, ojo con eso de responsabilizar al hermanito mayor sobre el bienestar del menor. El papá tiene que estar atento y ver cuál de los dos tiene la responsabilidad de lo que esté sucediendo y sancionar con palabras, nunca con golpes, a los niños según corresponda, ¿no? Entonces, eso es importante también considerar. Vamos con... Creo, Yolita, que es bien importante recordar en todos los aspectos, creo que es una palabra clave en la adolescencia y es acompañar y supervisar. Muchos papás en consulta mencionan, como mi hijo no quiere, por ejemplo, que entre a su cuarto, a su habitación para ver sus cosas, él es muy reservado, entonces, ¿qué hago? ¿Si entro o no entro? Creo que el adolescente, como es tan inexperto y no es tan maduro a nivel cognitivo como lo parece, necesita que yo lo supervise. No quiere decir que le voy a decir yo te voy a supervisar, yo tengo que supervisarlo, él no tiene que enterarse de las cosas que necesariamente una madre necesita hacer para conocer íntimamente a su hijo, ¿no? Si es que yo evidencio algo que se está saliendo de control, entonces lo confronto. Pero si no, yo simplemente continúo con mi rol de padre de supervisar, el cual no tiene que ser juzgado por él, porque no necesariamente tengo que hacerlo de manera explícita, ¿no? Totalmente. Y ahí justo estaba respondiendo la pregunta que venía. Mira, Gaby, Yoli, me dicen acá, María Teresa dice, mi hija de 14 años no le gusta que ingrese a su cuarto, justo lo que decías. No quiere que vea sus cosas. ¿Cómo lo manejo? Como lo acaba de decir Gaby. Entra con mucha sutileza, como que le llevas algo, conversas con ella un poquito, tienes que acercarte, no podemos invadir su espacio porque ellos están cuidando, ese es su mini mundo, porque el macro, el mundo, está siendo nocivo, agresivo y les ha quitado mucho. Entonces están creando su micromundo, donde ellos tienen el control y nadie les quita lo que ellos están construyendo. Ojo con esa mirada. El macro me está haciendo daño, construyo mi micro y aquí no entra nadie porque yo lo voy a cuidar. Un interesante punto de vista para ver por qué los adolescentes están en esos momentos recluidos ahí en su habitación donde tienen todo. Con sutileza, con cariño, con empatía, irnos acercando poco a poco a ellos, perdón, para que podamos a través del modelo conversar, que nos vean también papás preocupados, sensibles, emocionales, alegres, tristes, pero se los vamos a comentar. No aparentemos que todo el tiempo estamos bien o estamos trabajando molestos, furiosos porque alguien tiene que poner el dinero en esa casa, sino decirle, ¿sabes qué, hijo? Soy un poco preocupado porque falta esto, pero voy a hacer aquello para solucionarlo. ¿No? Planteemos, conversemos, son adolescentes, tienen que saber la realidad de la casa. No estemos haciendo castillos en el aire, la realidad es esta y los niños, los jóvenes adolescentes tienen que saber cómo lo está manejando papito. Elena nos pregunta, Gavisita, quiero saber cómo hacer para convencer a un adolescente que parece tener depresión que debe seguir un tratamiento. Se aísla, lo escucho llorar, no quiere hablar con nadie. Delicado. Sí, un tema delicado, ¿no? Me imagino que necesita como convencerlo porque necesita que acepte ir a una sesión, ¿no? O sea, él tiene que entender cuál es la necesidad. Pero si yo creo que en el peor de los casos, si existen señales de una depresión, por ejemplo, severa, yo sé que mi hijo, no sé, ya ha tenido ideación suicida, ojo, esto es algo que debe ser atendido de inmediato. Si estoy notando signos de autolesiones, ideación suicida, pensamientos de desesperanza, pérdida de interés por las cosas que antes él le interesaban. Por ejemplo, no le encuentra sentido a su existencia, a la vida, ¿no? Esas ideas pesimistas es algo que yo creo que se debe atender de inmediato, no esperar de repente que tenga total aprobación, no sé si decirlo exactamente así, pero esto es una necesidad inmediata, eso sí tengo que saberlo. Y tenemos que atenderlo inmediatamente, sí. Bien lo dice Gaby, mamita o papito de este jovencito, atentos, ¿no? Ahora, vamos a una mirada también. ¿Qué está pasando afuera? ¿Cómo está su contexto? ¿Qué sabe? ¿Se está comunicando con los amigos? ¿Se ha alejado de algún amigo especial, de alguna enamorada, enamorado? ¿Cómo están los papás? ¿Cómo están los abuelos? ¿Ha habido pérdidas? ¿Hay duelo? ¿No lo hay? Tratemos de identificar cuáles son las causas de ese llanto, de ese dolor, de esa pena. Si es que hay agentes externos que justifican este motivo, bueno. Y siempre les digo a los papás, hablar con los jóvenes y convencerlo de una terapia es un proceso, pero el primer paso lo das tú como papá. Hacemos la consulta contigo, nos cuentas a detalle todo lo que nosotros como profesionales necesitamos saber para darte los primeros salvavidas y que puedas actuar hasta que el niño
o el joven adolescente pueda ingresar a una sesión. Entonces, vamos por ese lado. Él no quiere, no va a ir, se resiste, pero tú como mamá y tú como papá tienen que tener la sesión porque nosotros las vamos a orientar a identificar estos agentes. Entonces, hasta aquí la visita ya por un tema de tiempo. Uy, creo que tenemos una más. Y también el tema de cómo convencerlos para el tratamiento en caso de que tengan algún tema de ansiedad o de frustración. Invitar a nuestros papitos que saben que cada 2 semanas, un martes y cada 2 martes vamos a tener sesiones aquí con Gaby para conversar con ustedes sobre diferentes temas. Háganos llegar por el Facebook de CETAI, Centro de Tratamiento de Apoyo Integral, sus preguntas. Estaremos todavía atentas a responderlas. Y nada, la visita te dejo para que te despidas de nuestros papás. Muchas gracias, Yolita. Muchas gracias a los papás que se conectan siempre para enterarse de estos temas tan importantes. Solamente eso. Seguramente estaremos próximamente con temas que siempre son de gran interés y que los mismos papás son los que traen a consulta. Así es, son ellos los que lo traen a consulta a través de nuestra plataforma. Cuente con nosotros. Sabe que el equipo de profesionales de CETAI no solo es razón, es corazón. Nosotras sí tenemos ese equilibrio, razón, corazón, y muy profesionales. Aquí lo que tenemos que lograr es el bienestar de nuestros pacientes. Y todos entran en acción, papitos, todos, papá, mamá, abuelita, abuelito, quien esté en la casa, todos son partícipes de los tratamientos, porque ese es un trabajo en equipo, ustedes y nosotros. Con muchísimo cariño y abrazo, a cuidarse mucho, a cuidarnos de físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Es un cuidado integral para que sigamos adelante en esta lucha y con tranquilidad que esto va a pasar. Un besito y nos vemos dentro de 2 semanas. Gavisita, muchas gracias. Un beso. Nos vemos. Silvita nos da la luz. Muchas preguntas de nuestros papás, Gavisita.